El Economista, podcast. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Economía sin Monotonía, un podcast de El Economista. Yo soy Ana María Rosas, editora de la sección de Finanzas y Dinero de esta casa editorial, y estoy muy contenta de que me acompañe del otro lado del micrófono mi compañera Belén Saldívar. Ella es reportera de Finanzas Públicas y nuestra experta en temas de inflación, que es justo de lo que hoy les vamos a hablar. Bienvenida, Belén. Hola, Ana María, y hola a todos y a todas a los que nos escuchan. Muchísimas gracias por invitarme a esta ocasión. Gracias, Belén. Y precisamente les comparto el dato más importante de la semana y que a todos nos preocupa y nos ocupa. Y es que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, informó que la inflación en junio se ubicó ya en 5.06%, con lo que se convirtió en la inflación más baja en los últimos 2 años, mientras que el dato mensual también reportó un retroceso de 0.3%. Por su parte, la inflación subyacente, que es la que elimina los precios volátiles del índice, se ubicó en 6.89% al cierre de junio. Y con estos datos sobre la mesa, vamos a entrar en materia. Nos hablan y leemos mucho de la inflación general, de la subyacente, que es la inflación real, pero poco se habla del índice de precios al productor, que no es otra cosa que la inflación que enfrentan los fabricantes y los prestadores de servicios, la cual reportó una caída anual de 0.87% al cierre de junio. Se trata del primer descenso para este índice en 8 años y precisamente por eso está con nosotros Belén, para que nos cuente por qué es importante este dato, Belén. A ver, Belén, ilumínanos, por favor. Así es, Ana. Bueno, como bien lo dices, existen estos dos indicadores, índices, tanto el de precios al consumidor y precios al productor. El que más conocemos o del que más escuchamos hablar es del precios al consumidor, que es justamente lo que mide la inflación, que ya nosotros, consumidores, gente de pie, pues estamos enfrentando día a día, ¿no? Pero el índice nacional de precios al productor es importante porque son el alza de precios de los productores mexicanos, ¿no? Muchas veces se podría decir que este índice es algún tipo nos puede ayudar a ver cuál será el comportamiento de la inflación a los consumidores. Nos puede ayudar, mas no es una condicionante, hay que dejar eso muy claro. Okay. Pero en este caso vemos que existe una disminución de 0.87% anual. ¿Esto qué puede decir? Bueno, ya estamos viendo en la inflación a los consumidores una desaceleración. Puede decir que o puede ayudarnos a confirmar que los precios al consumidor van a seguir desacelerándose. No es probable que los precios al consumidor en su reporte anual registren una disminución como en el índice de los precios al productor, pero sí es probable de que sigan desacelerándose y que ya alcancen o empiecen a alcanzar de manera más rápida el objetivo que tiene Banxico de 3%. Perfecto. Y en esta ocasión, Belén, ¿por qué es esta caída? ¿Por qué se explica esta caída tan importante? Porque sí, sabemos que tienen altas y bajas como todos los indicadores, pero ¿qué es lo que te dicen los analistas? Los analistas mencionan 3 factores. Primero hay que recordar que el índice de precios al productor, digamos que se divide en las 3 actividades económicas, que son las actividades primarias, que engloba todo esto de la casa, agricultura, campo, ganadería, pesca y similares. Tenemos las actividades secundarias, que son el sector industrial, y por último tenemos las actividades terciarias, que es el sector de servicios. Ahora, lo que dicen los analistas es que pues en el mes de junio se vio una disminución en los precios al productor gracias a 3 factores. En primer lugar, y es algo que hemos estado escuchando por todas partes en las últimas semanas, es el llamado superpeso. Así ¿no? es. ¿Por qué esto ayuda? Porque obviamente para los productores, al tener una apreciación del peso frente al dólar, pues ciertos productos importados ya les sale más baratos, ¿no? Sobre todo en el sector de las industrias. En la manufactura. En la manufactura, en la construcción, en la minería.
¿no? Entonces, recordemos más o menos que en junio el superpeso andaba cotizando por ahí de los 17.09 pesos por dólar. Ajá, 17. Más o menos. Un poquito más, un poquito menos, pero en promedio, por así decirlo. Entonces, ese es uno de los factores principales que ayudó a la baja en los precios al productor. Otro factor importante es pues un menor precio de las materias primas. El año pasado, justamente cuando Rusia invadió a Ucrania, se dispararon el precio de las materias primas, sobre todo de la parte de los energéticos, que es el precio del petróleo, y también el precio de algunos granos. Esto lo que hizo fue elevar los precios a los productores, que también fue una determinante para que la inflación el año pasado, la inflación a los consumidores, se disparara, sobre todo la de alimentos, ¿no? Este año ya también tenemos un efecto base, ya tenemos, aunque la guerra continúa, tenemos, por llamarlo, alguna normalización de los precios de las materias primas. Entonces, estas han disminuido o están en un menor precio, como lo vimos el año pasado. Y esto también ayudó a que los precios para los productores disminuyeran, y también hay que remarcar que también esto está ayudando a la inflación, a los consumidores en general. Y el tercer factor es también una disminución de los costos logísticos. Esto es más bien, recordemos que en la pandemia pues hubo una disrupción en las cadenas porque pues todos los países tomaron las medidas de confinamiento y justamente los costos logísticos también se vieron disparados. Ahorita ya se están regulando estos costos, ya no está saliendo tan caro como hace un año todo esto. Oye, Belén, ¿y cuáles son las áreas que más se vieron afectadas? Y bueno, me regreso un poco para recordarle a nuestros amigos y amigas que ustedes dirán, bueno, pero si está muy lejos la guerra, ¿esto qué tiene que ver? Bueno, ocurre que Ucrania y Rusia son de los principales productores de granos a nivel mundial. Se dice que es uno de los graneros del mundo, así como aquí en México, pues tenemos nuestras granjitas en algunos estados de la República, por ejemplo, el tomate en Sinaloa, ¿no? Se produce, o el aguacate en Michoacán. A nivel mundial tenemos este gran granero y en el momento que no se puede importar estos productos es cuando viene esta alza tan importante del año pasado, y teniendo esta base pues es por eso que fue más barato. Nada más quería yo hacer esta acotación. Y bueno, que nos digas ahora sí cuáles son dentro de los precios al productor. Nos acabas de decir que se divide en 3 segmentos, igual que el índice de precios al consumidor. ¿Cuál sería el que más bajó y por qué, Belén? Fue justamente el sector de las industrias, el que tuvo una disminución en sus precios en comparación anual, disminuyó 3.99% anual, y al interior de este sector vemos que es la minería quien lleva una disminución de 35.70%. Entonces, bueno, como te comentaba también, en general las actividades secundarias se han visto beneficiadas por el llamado superpeso, ¿no? Porque son actividades que se relacionan mucho con la importación. Oye, Belén, y entonces, a ver, me regreso también un poco. Lo que decías tú, esto no quiere decir que a las personas de a pie van a tener esta reducción en los próximos meses, aun cuando es un parámetro, ¿no? Esto para dejarlo muy claro. Sí, hay que tenerlo muy claro. Sí, el Índice Nacional de Precios al Productor nos puede ayudar a ver cuál será el comportamiento de la inflación a los consumidores en el corto plazo prácticamente, pero no es de que si vemos una disminución en los precios al productor, por ejemplo, de 0.87% anual, esto signifique que el siguiente mes, en julio, también la inflación a los consumidores vaya a caer más bien en una deflación. Entonces, digamos, ayuda, sí, pero tal cual no es ni siquiera, ¿cómo decirlo? No podemos creer que se va a reflejar o que se va a reflejar de una misma magnitud en la inflación al consumidor.
Sí, no hay un paralelismo, ¿no? No hay algo que esté así y como bien decíamos hace rato, pues depende de muchas variables. De pronto vino una guerra que no esperábamos, de pronto vino, como acabas de decir, pues el COVID, una epidemia. Y bueno, siempre hay muchas variables. También está la parte meteorológica, ¿no? La parte del clima, claro, que es algo pues que hay que considerar, que de pronto puede ocurrir y pues le da en la torre a toda la cosecha, vuelvo a decir, la cosecha de jitomate, y pues ni modo, el jitomate se va por las nubes y esto le pega todo. Y también pues los productores se quedan sin nada y ellos tienen que... A ver, vamos a hablar de alguna marca de enlatados, pues ellos tienen que hacer sus salsas y tienen que conseguir este producto, ¿no? Que a lo mejor es lo que están pensando nuestros amigos y amigas. A ver, explícame. Bueno, vamos a hacer un ejemplo con la salsa, ¿no? No voy a decir marcas, insisto, pero una gran compañía que se dedique a la fabricación de estas salsas, y bueno, de pronto, pues no hay tomate o no hay jitomate. Pues hay que ver de dónde lo traes y lo tienes que importar porque tú tienes que cumplir con tus compradores, ¿no? Tú como proveedor tienes que cumplir con la entrega de esto y ya nos vamos hacia adelante o hacia arriba ya con la producción, por ejemplo, de automóviles o lo que pasó con los chips. Tal vez eso no lo sepan nuestros radioescuchas o nuestros escuchas, pero bueno, ¿qué creen? Que de pronto se dejaron de producir los chips que producía China, ¿no? Entonces, pues los coches no tenían, pues tenían todo lo demás, pero no tenían este producto y esto hizo, aparte que se encarecieron, se dejaron de producir automóviles, ¿no, Belén? Sí es. Y también creo que también es importante mencionar, bueno, en junio vimos la disminución de los precios al productor y pasa lo mismo. Si vemos un incremento en los precios al productor, no siempre significa que ese incremento se va a trasladar al precio para los consumidores, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita en el mismo sentido del ejemplo de las salsas, tal vez esta gran empresa pues sí no pudo producir tantas salsas como lo pensaron, pero pues igual y dicen, bueno, podemos absorber todavía el costo de estas pérdidas, por así decirlo, y dejar la salsa hecha en 15 pesos, ¿no? Uh-huh. Pero tal vez en algún otro momento, ¿no? Sí diga como de, no, es que si la dejamos en 15 pesos, no vamos a sacar palchesco, entonces pues ni modo, vamos a tenerla que subir a 16 pesos, 17, sí. ¿No? 20. Sí, porque se reduce su margen de utilidad, ¿no? Se reduce el margen de ganancia y llega un momento en que ya no lo pueden estirar, ¿no? Así como nosotros no podemos estirar la quincena y nuestra inflación la sentimos más alta de lo que nos está diciendo el INEGI, porque como les hemos dicho en otros podcasts, hay una inflación personal, ¿no? Lo mismo ocurre con estas grandes empresas o con los prestadores de servicios, ¿no? También ocurre, no sé, en los restaurantes que suben el precio de los insumos y llega un momento en el que ya no pueden y ahorita, por ejemplo, pues se les abarataron y es cuando pues vamos a bajar los desayunos, ¿no, Belén? Así es, o sea, justamente, entonces, pues sí, al final también los productores, por eso te digo que el índice nacional de precios al productor no se va a reflejar exactamente igual en el del consumidor, porque al final los productores también van a tener otras cuestiones en mente para decidir ya al final los precios hacia los consumidores finales. Oye, Belén, ¿y qué te dicen los analistas? ¿Cuándo podemos ver que se regularice esta situación? O sea, ahora sí que ni suben ni bajan y que se queden pues con aumentos, costos marginales que sean más predecibles. ¿Te dicen algo? Pues mira, ahorita digamos que el consenso en general es que todos se están fijando en la inflación al consumidor y es que esta pues empiece a converger. La inflación general ya está convergiendo hacia la meta de Banxico. A lo mejor algunos ahorita están viendo que puede ser un poco más rápido de lo que habían pensado, pero todavía se espera que alcance la meta de Banxico hasta finales del 2024.
O sea, todavía estaríamos con una inflación este año entre 5%, ya ven difícil que se queden 6%, pero obviamente no pueden desestimar pues algún otro tipo de riesgos, ¿no? Porque como bien mencionaste hace rato, también está el riesgo de las lluvias, el cambio climático. Creo que no debemos de pasarlo por alto. Eso también afecta mucho, no solamente a las cosechas, sino también al ganado. Así es, Belén. Y bueno, solo recordarle a nuestros amigos, a nuestras amigas, que esta meta que tiene el Banco de México o el objetivo de inflación es de 3% más menos un punto. O sea que puede ser de 2, que es bien difícil, o de 4%, y ahí estaríamos en el objetivo del Banco de México. Belén, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros en este espacio. Ojalá más adelante podamos seguir compartiendo contigo otros temas. No, pues muchísimas gracias a ti, Ana María, por invitarme, y muchas gracias a todas y a todos los que vayan a escuchar este episodio. Gracias por escucharnos en este podcast, sobre todo gracias a Belén. Los invitamos a escuchar los podcasts de El Economista a través de las distintas plataformas como Spotify, Amazon y en el sitio de El Economista. Hay ofertas nuevas que seguro los van a sorprender. Yo soy Ana María Rosas, hasta la próxima. El Economista, podcast.